Amén. No puedo parar de alabarte, Cristo. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta mañana, por cada uno de ustedes, porque estamos aquí una vez más dispuestos a ver qué Dios quiere con nosotros. Es tan bueno nuestro Dios que tiene un plan que te incluye en forma individual. ¿No? Porque hay algunos que piensan, bueno, sí, Dios, pero Dios te incluye en forma individual. Pero vamos entonces a entrar a la palabra de Dios y vamos a ver de cómo Dios quiere bendecir tu vida. Pero para eso hay cosas que tenemos que cambiar. A veces pareciera que Dios para algunos es una rueda de auxilio. No, bueno, yo cuando necesito voy. Pero no es así. Dios no está queriendo esa clase de relación con las personas. Dios quiere una relación que sea duradera, una relación, no simplemente una transacción. Porque hay algunos que ven la iglesia como si fuese una transacción. Bueno, voy, es más, dejo mi ofrenda. Saben que dejamos nuestra ofrenda, pero nuestra ofrenda es un acto de adoración también. Pero si vas a dar una ofrenda que sea, como decía la hermana, no importe, pero que sea el billete más lindo que tengas. No, hay algunos que ponen el más roto que encuentran, a eso ponen, bueno, así es como ves a Dios. Está bien, ¿no? Cada uno lo ve como quiere. Pero quiere decir, no se trata de cantidades, se trata de decir, Señor, también en este área de mi vida, en la economía, te doy el señorío. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Así que vamos a volver a los mensajes estos de postales del reino. Nos queda este y uno más. Y ya después entraremos en una nueva serie que ya nos apunta hacia fin de año. Ya estamos en noviembre. Increíble cómo nos ha pasado el tiempo. Así que vamos a entrar ya en el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Y vamos a hablar ¿de quién? Exactamente. Vamos a hablar de ese tirano llamado yo. Exactamente. Voy a hablar de mí, ¿no? Y ustedes van a hablar de ustedes, van a escuchar de ustedes. Vamos a hacer una oración para que Dios sea el que nos hable en esta mañana. Así que tengamos todos una mente abierta, dispuesta para lo que Dios quiere decirte. Padre Santo, te damos gracias en esta oportunidad porque nos concedes que tu presencia esté en medio nuestro. Te pedimos ahora, Señor Jesucristo, que nos bendigas. Te pedimos, Señor Jesucristo, que nos guíes. Te rogamos, Padre Santo, que nos hables profundamente a nuestro corazón, para que todo lo que digamos sea realmente, y todo lo que escuchemos sea realmente útil para nuestras vidas y que nos haga crecer. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento si quieren. Si se quieren quedar parados, se quedan parados. Hagan como quieran. Pero mejor se sientan, van a estar más cómodos. Bien, como les decía, hoy vamos a seguir con esta serie de mensajes en los cuales estuvimos espiando. Dijimos que Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él dijo, el reino de los cielos se parece a... Y nos fue dando diversas pistas, exactamente. Y nos fue diciendo, se parece a esto, se parece a aquello otro. Y hoy volvemos a esto. En un mensaje, todos los anteriores estuvieron en el capítulo 13 de Mateo, y hoy vamos a estar en el capítulo 20 del libro de Mateo. Y vamos a hablar hoy de la justicia. ¿A cuántos les molesta la injusticia? ¿No? Yo desde chicos, ¿no? Cuando hay algo que pasa mal en una casa, los chicos empiezan, injusticia, ¿no? Queremos, ¿no? Cuando vemos que algo está mal y decimos injusticia enseguida. La justicia es algo que las personas desean, anhelan. Pero la justicia de nuestro Dios es una justicia distinta a la justicia humana.
porque es más justa todavía. Y en esto, hoy yo creo que Dios nos va a sorprender, porque yo cuando empecé con este mensaje iba para un lado, pero después terminó para otro, porque Dios te sorprende en la forma en que Él te va hablando. Y el pasaje que vamos a leer es un pasaje que creo que lo he escuchado predicar muchísimas veces, muchas veces. Y ya cuando lo empecé a leer dije, no, otra vez hablar de esto. Yo creo que nunca lo había predicado, pero lo escuché tantas veces que digo, bueno, ya los hermanos lo deben haber escuchado muchas veces, vamos a hablar de otra cosa. Y busqué por otro lado y no, volví aquí. Así que bueno, vamos a ir sin más preámbulos, vamos a leer parte de la historia. Y dice así, en Mateo 20, capítulo 1, hasta el 16, pero lo vamos a ir leyendo de a poquito, así que no lo vamos a leer todo juntos. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió pues como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Bueno, esto es el inicio de esta historia. Esta es conocida como la parábola de los obreros de la viña. Y esta historia nos sitúa en una población de Judea del siglo I. Y en dicha región hay uno de los cultivos que mejor se da, es los viñedos. Básicamente por su clima seco y mediterráneo, ¿no? Es una zona donde esa clase de clima le van bien a las uvas. Y es común que en la Biblia se nos presente a los viñateros, aquellos que cuidan las viñas, a las uvas, al viñador, y se presenta muchas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como una imagen común. Era una situación muy reconocible para los oyentes de Jesús. Saben que Jesús hablaba de cosas comunes. Por eso nosotros tratamos de traer esta palabra ahora, a este tiempo, porque no sé, ¿cuántos de ustedes crecieron rodeados de uvas, de viñas? Dos personas. ¿Se dan cuenta de que nosotros no tenemos la cultura? Pero quiero decirles de que para ellos era algo común esto. Y para nosotros no tanto, porque salvo algún sanjuanino, mendocino o alguna persona que haya estado en un ambiente así, digamos, no es tan común, ¿no? Es decir, yo cuando era chico, en casa había una parra. No, ahí en casa cuando vivíamos en casa de mi abuelo, me acuerdo que había una parra. Y sí, he visto, sí, todo así, creo que era de uva chinche, aparte de esa, no, que tampoco sirve de mucho. Sí sirve, se come, pero bueno. Pero fuera de eso, en la época ahí en Palestina, la cosecha de la uva madura hacia finales de septiembre, ¿no? Digamos, los meses que pasaron. Y las lluvias llegaban justo después. Y si no acababa la vendimia antes de que rompieran las lluvias, corrían riesgo de que se pierda la cosecha. Por cuestiones así de la agricultura nomás, ¿no? Entonces, a veces la vendimia era una carrera contra el tiempo. Había que cosechar y por lo cual tampoco era muy alocado que los propietarios saliesen a buscar empleados o saliesen a buscar jornaleros para cubrir la necesidad de gente para cosechar. Ahora, estos jornaleros, estas personas que eran contratadas, pertenecían a la clase más baja de los trabajadores. La vida para ellos era sumamente precaria. De hecho, los esclavos y los siervos estaban un escalón por encima de ellos. ¿No? Dicen, ¿cómo los esclavos? Sí, porque los esclavos comían todos los días. Y esta gente tenían trabajos eventuales. Eran como los conocidos ahora, tenemos nosotros hoy por hoy de esta clase de gente. Llamamos trabajadores golondrina, que van de la cosecha del limón en Tucumán y después se pasan y terminan en Neuquén o en Río Negro cosechando manzanas, que van de acá para allá. O con la zafra de la yerba pasa exactamente lo mismo. Es gente que trabaja por el pan, por la comida.
¿no? Es gente muy sufrida, generalmente gente con poca preparación. Entonces no le queda otra que hacer eso. Y estos eran los jornaleros. Y ellos no tenían para comer más respaldo que su trabajo, como les decía, el trabajo eventual. Entonces siempre vivían al borde del hambre. La paga de un denario era la paga justa que alcanzaba para comer una familia en un día. Digo para que tengan una idea, ¿no? Ustedes piensen cuánto gastan en comer por día y eso más o menos sería la paga del denario. Entonces, estas familias, cuando no había trabajo, no comían. O comían menos, o pasaban hambre, como les decía. Entonces, eso era un trabajo realmente desgraciado, era un trabajo realmente miserable. Por otro lado, encontramos que esta gente era buscado en la plaza. ¿No? Dice que el señor y fue a buscarlos a la plaza. ¿Qué estaban haciendo en la plaza? No, porque ustedes se van a poner a pensar que la plaza es como la plaza de ahora. Si ustedes ven que están juntados en la plaza, están chupando. ¿No? Todos esos vagos están chupando cerveza en la plaza, mirá lo que están haciendo. En vez de ir a buscar laburo, mirá dónde están. Claro, pero porque nosotros estamos mirando con la mente de ahora. En aquellos momentos, la plaza era el centro de la ciudad. Y ahí estaba el mercado. Además de estar el mercado, estaba la venta de esclavos, la contratación de empleados, los chismes, todo pasaba, era la red social de aquella época, su centro era la plaza. Entonces, si vos querías ir a encontrar trabajo, tenías que ir a la plaza porque ahí iban a estar los que iban a estar buscando trabajadores. Entonces, esta gente estaba en la plaza porque tenía que estar ahí. Porque era el lugar donde iba a encontrar trabajo. Entonces los jornaleros iban ahí a primera hora de la mañana, iban con sus herramientas, con su ropita, con su viandita posiblemente, y ahí esperaban hasta que alguien los contrataba. Y saben que esto no es tan loco, y hoy por hoy en algunos lugares sigue pasando. Hace no tanto vi una nota donde mostraban los inmigrantes en Estados Unidos, los inmigrantes de las clases más bajas, que trabajan en las cosechas, y justamente pasa exactamente lo mismo. Cuando necesitan uno nuevo, van a la plaza y en la plaza buscan porque a la mañana se juntan ahí todos los que quieren trabajar. Entonces, este sistema hasta hoy por hoy sigue funcionando. Digo para que nos pongamos en contexto bien de cómo es esta historia. Bien. Y la historia sigue. Dice que volvió a salir como a la hora sexta y a la novena hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Las horas en esta parábola, para que entiendan, la jornada normal de aquella época comenzaba como a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Eran las 12 horas, trabajaban más horas, pero quiere decir, las horas se contaban así. Entonces, la hora cero era las 6 de la mañana, la tercera a las 9, la sexta eran las 12 y la 11ª, que nombre acá, eran las 5 de la tarde. ¿Ok? Digo para que más o menos tengan una idea. Lo fueron a buscar a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Imagínense estos hombres que habían estado desde la mañana esperando poder trabajar. ¿No? Y se fueron los de la primera hora y ya se fueron contentos porque esos sabían de que iban ese día, su denario lo iban a tener. Vienen los de las 12, bueno, conseguimos trabajo, medio denario vamos a tener. Y vienen los de las 3 de la tarde y dicen, bueno, no sé, algo nos van a tirar. Y a las 5 de la tarde, y ustedes piensen esto, ¿no? Yo no sé si alguna vez
han estado en una situación de desesperación porque se quedaron sin trabajo o porque tuvieron que decir, ¿qué llevo a mi casa? Que vas a una entrevista de trabajo con toda la ilusión y no te toman y llegás y no querés ni volver a tu casa porque decís, ¿qué digo? Me decís, ¿te fue bien? Y decís, no. O sea que más miseria. Imagínense esa situación, ¿no? Esa persona estaban en la plaza no porque estaban perdiéndolo el tiempo, sino que probablemente porque no tenían cara con qué volver a su casa para decir, no conseguí. Hoy de vuelta pasamos necesidad. Entonces, también imagínense la alegría que a las 5 de la tarde, faltando una hora para que se termine todo, te dicen, vení a trabajar. No, dice, por lo menos algo me van a dar. Con que me den un poco de pan para llevar a casa va a estar bien. ¿No? Recuerden, gente de mucha necesidad. Y así llegamos al desenlace de esta historia. Dice, al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron a los que habían sido contratados como a la hora 1/10, cada uno recibió un denario. Imagínense la alegría de este, ¿no? Imagínense de este último, dice, un denario como si hubiese trabajado todo el día. Le debe haber besado las manos a ese hombre. Gracias, qué buena persona que sos, y a ver, estarían felices por lo que habían recibido. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos vivían en necesidad y necesitaban que esa necesidad, ese día en su casa habría pan. ¿No? Y eso sería realmente una alegría. Pero otros no estuvieron tan conformes con eso. Fíjense lo que dice. Cuando llegaron, los que fueron contratados primero pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Claro, yo me imagino, ¿no? Dice, le dio un denario a estos por una hora. Entonces, ¿cuántas horas estuve? 1, 2, 3, 4. Estuve como 12 denarios. ¿No? Habrán hecho el cálculo. Y dice, bueno, a lo mejor no me dan tanto, pero me dan 6. No sé lo que sea. Pero recibieron uno cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y calor abrasador del día. Aquí es donde la Biblia se me pone complicada. A mí se me complica. Porque yo estoy con los muchachos. ¿O qué les parece a ustedes? Injusticia, ¿no? Claro. Y recuerden que yo les dije que le iba a hablar de justicia. Y ustedes me dicen, pero acá esto es injusto. Y esto yo se los digo porque esta historia yo la he escuchado tantas veces predicar y cuando la predicaban, yo era chico, la escuchaba y siempre que llegaban a esta parte y el pastor explicaba después por qué, yo seguía diciendo, sí, ok, pero injusticia, ¿no? ¿Por qué? Porque me parecía que era injusto. Y claro que sí, si lo miramos con ojos humanos y si no entendemos el mensaje que Jesús quería estar dándoles. La situación en sí puede parecer un poco injusta, pero vamos a leerla un poquito más y vamos a ver qué sigue diciendo. Dice, pero respondiendo el hacendado dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿No? ¿Por cuánto viene arreglado? ¿Qué injusticia hay? Ninguna. ¿No? Le pagó el denario que había, y es más, estaba contento cuando se fue a las 6 de la mañana a trabajar por ese denario. Recuerden, no era mucho, pero él estaba contento. Entonces, ¿por qué de repente esa infelicidad si te cumplieron con lo que te habían dicho? ¿Se dan cuenta que somos tendenciosos en nuestra forma? Porque siempre nos gusta andar comparándonos. Pero bueno, ahora vamos a ver eso. Y le dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti.
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y aquí es donde yo les decía de que este texto se vuelve un poco complicado, pero Jesucristo les estaba hablando de una nueva forma de vivir, donde la justicia es la justicia del cielo, que es distinta a la justicia que nosotros entendemos. Pero este pasaje no se puede entender bien si no entendemos y no leemos también el capítulo anterior. El capítulo 19 y 20 se deberían leer juntos para entenderlo todo. Porque si no, uno dice, sacando de contexto esto, la historia parece justamente como que hay una injusticia ahí. Pero Jesús les estaba hablando de una nueva forma de vivir con las reglas del reino de los cielos. Y en el capítulo anterior arrancó primero por las familias. Primero les habló, si ustedes leen el capítulo 19 van a ver que les habla del divorcio. Y les dice a los hombres de aquella época que no podían divorciarse sin motivos por cualquier cosa de sus mujeres y dejarlas desamparadas como estaban haciendo. Porque había un abuso de parte de esas personas, de esos hombres, con respecto a esas mujeres. Se divorciaban sin motivos y decían, me aburrí, se acabó el amor. ¿No? ¿Escucharon alguna vez eso? Bueno, pero acá, y dejaban desamparadas, y en aquella época no había la posibilidad que hay ahora, de a lo mejor una mujer sale al frente por su cuenta. Nada que ver. Si no estabas en una familia con un hombre que te protegiese, quedabas a la deriva totalmente. Y Jesús les dijo, está mal eso. Y luego Jesús sigue con los niños. Y los pone como centro de atención a los niños. Los pone en el centro y dice, de ellos es el reino de los cielos. Hace unas semanas atrás les contaba de que los niños no tenían ni voz ni voto. Eran propiedad de los padres. Entonces Jesús estaba revolucionando la sociedad. Estaba revolucionando diciendo, cuiden a esas mujeres, cuiden a esos niños. A continuación de eso, resulta que en este relato viene un joven rico que dice que lo quiere seguir a Jesús. Y cuando es confrontado, resulta que sus riquezas eran más importantes que la vida eterna. No, y esta es la situación que viene Jesús viendo. Viene primero hablándoles de las injusticias sociales que había en ese lugar. Después viene uno que se quiere mostrar delante de los demás, yo te voy a seguir. Y Jesús dice, bueno, si estás dispuesto, deberías estar dispuesto a vender todo. No porque era necesario, sino porque esa persona no tenía el corazón necesario para seguir a Jesús. Entonces, en todo esto, el apóstol Pedro en un momento les pregunta y le dice, Señor, nosotros dejamos todo y te seguimos. ¿Qué vamos a obtener a cambio? No, fíjense cuál es la actitud que había ahí, el espíritu que había dando vuelta. Decía, bueno, a ver, yo dejé todo, ¿qué voy a tener? ¿Qué me vas a dar a mí? Y ahí es donde Jesús en un momento le dice, ahí en Mateo 19, versículo 29, dice, todo aquel que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Así termina capítulo 19, así como tienen ahí arriba, termina capítulo 20. Está hablando de lo mismo. Los primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Y con qué estamos lidiando acá? Estamos lidiando con la egolatría. ¿Saben? Jesús está lidiando en estos capítulos con los egos de las personas. ¿Recuerdan que les dije la tiranía del yo? Ego en latín significa yo, básicamente. Y la egolatría es, como la idolatría es un culto a los ídolos, la egolatría es un culto ¿a quién? A mí mismo, ¿no? El ególatra se adora. El egoísmo, por otro lado, es centrar la vida en nosotros mismos.
Y todo eso se trata de un exceso de valoración hacia nosotros mismos, que justamente por eso llamamos nosotros en este mensaje la tiranía del yo. ¿No? El que yo y yo y yo. ¿Conocen personas que lo único que saben decir es yo? Salvo cuando dice, ¿quién hizo esto? Yo no. Pero si no es, sí, porque yo y yo. ¿Vieron que nosotros decimos el yo así? Y suena a veces, decís, pero lo único que es yo, que yo, que yo, que yo. La tiranía es un tipo de gobierno en el cual el gobernante no está limitado por ningún tipo de leyes. Y todos sabemos qué es lo que pasa cuando vivimos sin leyes. Sobre todo cuando vivimos sin leyes en nuestra vida, si nosotros no le ponemos a nuestra vida algún tipo de ley. Es por eso que Jesús nos estaba llamando a vivir de otra manera. A esas personas Jesús les habló del egoísmo de esos hombres con sus esposas, de esas familias con sus niños, el egoísmo de aferrarse a los bienes más que a la vida. Y el verdadero problema de los jornaleros, ¿qué fue? Su egoísmo. Pensemos, ¿nos molesta que a otro le vaya mejor que a nosotros? ¿O no? No, a mí sí, dale. Uno que estuvo con vos hizo lo mismo que vos, de repente ese está allá y vos estás acá como un jornalero. Decime que no te pica el bichito de decir, no, este debe andar algo raro. Debe vender droga. ¿No? Ya que estamos, tiramos tierra, ¿no? Para decirnos. Pero nos molesta que el otro haya logrado cosas que nosotros no. Nos molesta que otro tenga una familia que nosotros no podemos tener. Nos molesta que esa otra tenga un novio que yo no tengo. Nos molesta todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza egoísta. Y Jesucristo vino a cambiar eso. Vino a cambiar ese egoísmo. Es más, nos molesta que alguien logre lo mismo que nosotros con menos esfuerzo. ¿Qué fue lo que les pasó a los jornaleros? Los jornaleros, en vez de estar felices por lo que recibieron, se molestaron porque a los otros les fue bien. ¿Se dan cuenta de que no hay ninguna injusticia? El problema es que tenemos una mentalidad egoísta, una mentalidad en donde pensamos que la justicia es más para mí, menos para el otro. Se dan cuenta que ahí estamos cerrados y Jesucristo les quería demostrar de que había un error en su punto de vista. Está bien, yo entiendo, y yo soy un partidario de la meritocracia. ¿Saben lo que es la meritocracia? Es el hecho de que el que mejor se desempeña, mejor resultados debería tener. Creo que es así, porque el esfuerzo vale la pena. Y el Señor no está diciendo que no vale la pena. De hecho, dice que en el reino de los cielos, seremos premiados o seremos recompensados según nuestras obras también. Pero aquí no estamos hablando de recompensa. Este texto está hablando de la gracia. Y la gracia, y ahora vamos a ver qué es la gracia, pero la gracia para este mundo va de contramano. Gracia es entender que Dios me ama sin importar mis actos y que mi pecado, mis errores, hacen que Dios se entristezca, pero no que me ame menos. ¿Ok? Eso es gracia. Digo, porque a veces pareciera que le fallé. No, yo no puedo ir delante de Dios porque le fallé tantas veces. Yo no puedo acercarme porque soy tan malo. Soy tan mala persona, tan porquería. Y Dios te está diciendo, pero yo no te amo menos por eso. Me pongo triste cuando pecas. Me pongo triste cuando fallás. Pero eso no significa que te ame menos. Y eso es gracia. Eso es lo que llamamos gracia, la gracia de Dios, en la cual nosotros entendemos que Dios nos ama independientemente de las circunstancias. ¿Entendés? ¿Cuántos creen que Dios los ama? Levanten la mano. Y no importa lo que hayas hecho, Dios te ama. Y eso es lo más grande que tiene el Evangelio, es que Dios te quiere así como sos. Por supuesto que tenés que cambiar. Entiendan lo siguiente. Cuando yo hago algo que entristece a mi familia, ellos no dejan de amarme.
Sin embargo, yo trato de no hacerlo más para no que esa tristeza no permanezca. Y con Dios pasa lo mismo. Yo pongo estas reglas en mi vida porque quiero que Dios no entristezca su corazón y que pueda mirar sobre mí y decir que resplandece su rostro sobre mí, su rostro resplandeciente. Dios me bendice porque yo me siento un hijo suyo. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, cometemos pecados, restamos bendición, pero no restamos amor de parte de Dios. Y eso es muy importante, porque la gracia es la salvación que obtiene el que llega a Cristo desde su niñez y pasa toda su vida en la iglesia, como es mi caso. O aquel que en el lecho de muerte recibe el perdón de los pecados y es bautizado y es salvo. Eso es gracia. Y el Señor te está diciendo, no me juzgues si vos estuviste toda la vida en la iglesia y si otro estuvo 10 minutos y yo quiero bendecirlo a él también. Dios te está diciendo, no me juzgues por eso, porque eso es el reino de los cielos. Eso es el reino de los cielos. Algunos confunden el ego con la autoestima. No, dice, no, yo tengo una muy buena autoestima. Y resulta que son tremendos ególatras, terribles ególatras. El ególatra cree siempre tener más valor y merecer más que los demás. El ególatra anda pisando cabezas donde puede. Si a vos sos uno de esos que te gusta pisar cabezas para alcanzar tus objetivos, estamos en un problema. Porque eso no es la manera que el reino de los cielos funciona. Eso no tiene nada que ver con la autoestima. De hecho, al contrario, es un indicio de baja autoestima. Al ególatra le gusta tener el control sobre cada situación, sobre las personas. Y estas deben actuar en base a lo que él quiere. El ególatra, si no la gente no hace, te hace berrinche. Hay ególatras de 5 años y hay ególatras de 50. ¿Ok? El ególatra de 5 años te hace berrinche. Y si vos no lo corregís, si vos no le ponés orden a esa vida, vas a tener problemas porque está dominando todo. Pero hay gente de 50 que sigue con la misma actitud. ¿Ok? Entonces, cuando no logra salirse con la suya, se frustra, se enoja, trata mal a los demás. Esa es la tiranía del yo que les decía. Esa tiranía nunca trae felicidad, sino que acaba ganando en infelicidad y más ego, más yo. Estas personas están llenas de miedo. Y quiero decirte, porque a lo mejor esto te pasa a veces. No quiero decir que siempre nos pase. Pero cuando te frustras, te llenas de miedo, te volvés rígido, te volvés poco flexible. No, yo dije que no, es no, porque acá llevan una máscara frente a todos los demás y generan así una falsa identidad. Se vuelven superficiales, pierden el sentido de la realidad. El ego elevado vuelve a las personas ciegas de su propia realidad. Cuando prediqué hace unos meses el Padre Nuestro, uno de los mensajes tenía como título, no sos el centro del mundo. Y hoy vuelve a tener este mensaje, no sos el centro del mundo. El problema cuando nosotros somos el centro de todo es que la vida queda desbalanceada. ¿Vieron cuando algo está desbalanceado? No sé, algo que tendría que estar haciendo equilibrio, cuando está desbalanceado, ¿qué hace? Cae siempre para un lado. Y cae siempre para el mismo lado porque está desbalanceado. ¿No estás cansado de que las cosas te vayan mal siempre para el mismo lado? ¿No estás podrido de que las cosas salgan así siempre y no puedas cambiar esto y parece que siempre vas ahí y siempre caes en el mismo problema, siempre en la misma situación? ¿No estás cansado de eso? Si estás cansado es porque tu vida perdió en cierta forma el balance. ¿Por qué? Porque a tu manera el ego, el yo, es el que está en el trono. Jesús hoy te dice, déjame ocupar el centro. Jesús te dice, déjame ocupar el centro de tu vida. Deja a Jesús en el trono de tu vida y todo lo demás se va a acomodar solo.
Deja que Jesús sea tu centro. Entonces vas a entender de que todo lo que Dios te ha dado es para darle gracias. Todo lo que vos tenés es para darle gracias. Y yo quiero que te pongas de pie en este momento. Y que entendamos y que podamos hacer una oración delante de Dios. Porque muchos de nosotros a veces caemos en estas situaciones que tienen nuestra vida desbalanceada. Recuerden, estos jornaleros estaban desesperados por trabajar. Sin embargo, cuando a otro les fue un poquitito mejor, le agarró la envidia, le agarró el ego, ¿no? ¿Y qué pasa con tu ego? ¿No? ¿Y saben cuál es la solución a eso? Que Dios aumente y que nosotros disminuyamos. Ahí es donde entramos realmente al lugar donde Dios quiere que estemos. Y cuando estamos así, nuestra vida empieza a ser una vida que fluye, va feliz, ¿no? Entonces, fíjense bien ahí, ¿no? Dice, cuando Jesús es el centro, tu vida recupera el balance. ¿Cuántos quieren dejar que Jesús sea el centro de ellos? Perfecto. Vamos a orar. Voy a pedir a los músicos que pasen, porque nos van a ministrar. Y vamos a estar pidiéndole a Dios. Y vamos a ver qué cosas son, ¿no? Pero cada uno sabe qué cosas desbalancea. Si es el carácter, un vicio, una forma de hablar, una situación, lo que sea. Recupera que Cristo sea el centro de tu vida. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te pedimos que seas el centro de nuestra vida. Señor, hasta ahora muchas veces hemos tenido una vida desbalanceada porque vivíamos con la justicia de este mundo. Pero la justicia del cielo, la justicia del reino de los cielos, te pone a vos en el centro. Y a mí con una vida balanceada, una vida llena de felicidad. Señor, que yo pueda tomar el compromiso en mi vida para permitirte que seas el centro. Que yo pueda realmente darte este lugar. Señor, hay personas que están siendo atadas, atacadas por el diablo de diversas maneras. Y los tiene atados en ese trono, en el trono de su vida. Y el yo es el que ocupa ese trono. Señor, en este momento te pido que libere las ataduras que el diablo ha puesto. Hay personas que no pueden siquiera llegar a este lugar porque el diablo los tiene atados. Pero en el nombre de Jesús, Señor, te decimos, queremos que seas el centro. Queremos que seas nuestro centro, Padre Santo. Queremos, Señor, que tomes ese lugar. Que tomes ese lugar, Señor Jesucristo. Yo los invito, vamos a adorar a Dios. Y luego vamos a tener un tiempo también para orar por las necesidades. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús.
en nosotros.